Muy buenas noches. Vamos a esperar a que algunas personas se nos conecten por acá. Muy bien, ya algunos están llegando. Muy bien. Dios les bendiga. Miguel Ángelo, buenas noches. Buenas noches, Miguel Ángelo. Aquí esperando la alimenta. Bien, Miguel. ¿Habrá alguien más que nos saluda en esta hora? Por aquí veo a Daisy y a Robin. Bueno, a Daisy. Blanquita. Muy bien. Aquí estamos escuchando algunas alabanzas instrumentales. Mientras tanto, qué bueno. Muy bien. Jessica, Dios te bendiga. Elvirita, Miguel Ángel Carvajal lo está viendo. Dios le bendiga, hermana Elvirita. Muy bien, ahí va subiendo, ahí va subiendo. También veo a Flor. Álvaro Guzmán, Álvaro, Dios te bendiga. Desde Bucaramanga. Buen amigo de nosotros, Álvaro. Saludes a Dayana, que también por ahí la veo de vez en cuando. Bien, algunos de nuestros queridos hermanos y amigos por aquí ya están conectados. Muy bien. Qué bueno que estamos conectaditos por acá. Eso es muy bueno. Álvaro, saludos. Bien, Alvarito. Qué bueno. Álvaro Martínez, les cuento que Álvaro Martínez fue es muy buen amigo mío, pero nuestro encuentro fue por allá en la ciudad de Bucaramanga. Y Álvaro fue una persona muy especial con la que tuvimos momentos muy agradables y compartimos un proceso de nuestra vida en la ciudad de Bucaramanga. Tengo que ir a Bucaramanga a saludarlo y a darle vueltecita. Dios los bendiga, Luzaida. Bien. Yeye, Dios te bendiga. ¿Cómo estás? Luz Aida Cardona también está, pues ya habíamos dicho, sí, ya está ella ahí. Muy bien. Lina María Hernández, hermana Lina, profesora Lina, Dios le bendiga. Bueno, les cuento que en el día de hoy hemos pasado un tiempo muy agradable. Estuvimos haciendo las labores que ya saben ustedes que estamos haciendo por las tardes. Los muchachos muy contentos. Qué bueno compartir la palabra y que personas nuevas estén en ese nivel, ¿cierto que sí? Hoy veíamos la necesidad de tener más Sagradas Escrituras. Busqué por ahí las Biblias que tenía. Me fui a buscar las de la vitrina de la iglesia, las que tenemos de antigua versión, pero no tenía sino una. Y bueno, y tenía dos Biblias de la casa, de segunda. Y bueno, pero sí necesitamos llevarle a estos muchachos Biblias. Vamos a ver con qué ministerio nos contactamos para poderles regalar bibliecitas a todos estos muchachos que necesitan una palabra de aliento, una palabra de guía en este proceso. Quiero hacerte una preguntita. ¿Cómo te sientes después de todos estos días que llevas en tu casa, en aislamiento algunos, que son la gran mayoría? Nosotros, como creyentes, tenemos al Señor en el corazón. Tal vez al pasar toda esta época que tenemos con nuestras familias, para algunos compartir con la familia se ha vuelto una bendición, porque a lo mejor no tenían este trato con su familia, pero tal vez al comienzo fue más fácil que ahora, porque hay muchas cosas que están rodeando nuestras vidas, ¿cierto? Está la convivencia. Las casas de hoy en día no son iguales a las de antes, son casas pequeñas, entonces tal vez la convivencia se te ha complicado.
te has dado cuenta de que el hogar no era como pensabas, no había sembrado en tu familia todos esos valores, como que cuando están juntos parecen una jauría ahí unida. Puede que eso ya estén viviendo un poquito de estrés. Pero bueno, estamos aprendiendo a hacer cosas nuevas. Pero también quiero decirte que todo esto nos está llevando a nosotros a hacer las cosas diferente a como siempre las hacíamos. La comunicación nos va a ayudar mucho. El sentarnos. Hablaba hace unos días atrás la necesidad de sentarnos alrededor. Pues en las casas no tenemos chimeneas, pero alrededor de la sala. Que no sea alrededor del televisor prendido porque ahí hasta llegó, sino alrededor de la sala y empezar a contar muchas cosas, contar historias de vida, contar experiencias de vida, conocernos más, tal vez hablar de quiénes eran nuestros padres, cómo vivíamos anteriormente, cómo nos contaban los padres que vivíamos y empezar a mirar principios de vida. Hoy quiero que hablemos, y vamos a hablar varios días, acerca de principios, y esos principios van a ser principios del reino. ¿Y quién más? ¿Y a quién más podríamos invitar a hablarnos de principios del reino que a nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? Hay un pasaje de la Escritura que nos va a hablar acerca de esos principios del reino que tan importantes son en esta época y mucho más en estos tiempos donde estamos en nuestras casas y necesitamos como replantear muchas cosas. Yo te invito a que abras entonces tu Biblia en el libro de Mateo. El libro de Mateo. No sé si tú sabías que el capítulo 5, 6 y 7 de Mateo es la narración de varias predicaciones del Señor Jesucristo que son conocidas como el Sermón del Monte. Realmente no fue un Sermón del Monte, fueron varios sermones en uno, y Mateo es el que nos va a compilar los varios sermones en uno solo, que se llama el Sermón del Monte. En el Sermón del Monte, que es algo que uno puede leer, si tú quieres leerlo en tu casa, creo que te vas a tomar un promedio de 20 minutos para leer el Sermón del Monte de corrido, y van a empezar a tener principios de vida. Oramos. Señor, yo te doy gracias por la vida de todos los que están conectados con nosotros en este instante. Gracias porque día tras día nos acompañamos, porque en las horas de la mañana estamos en este proceso de discipulado básico, y porque en las horas de la noche meditamos en áreas de tu palabra. Permite que al meditar en esta noche, en esta parte tan especial que es el sermón de la montaña, el sermón del monte, nosotros podamos crecer en tus principios, en la gracia y sabiduría tuya. Gracias por las personas que están conectadas y se conectarán. En el nombre de nuestro amado Señor, glorifícate en nuestros corazones, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Bueno, para mañana recuerde que en la mañana, a 10 de la mañana, tenemos Mateo capítulo 18, parte 3. Bien. Cuando hablamos del Sermón del Monte, hablamos de algo muy especial. Es más, personajes mundiales han hablado acerca del Sermón del Monte. Por ejemplo, Gandhi les llamaba las palabras de Jesús en el Sermón del Monte las palabras más grandes. Y él dice que eso fueron unas palabras que Jesús las quiso hacer, una política, pero lastimosamente Gandhi a Jesús no lo recibió nunca como su Señor y Salvador personal. Nietzsche, que es este filósofo alemán, dijo: Dios está muerto. Y cuando mira el Sermón del Monte, Nietzsche dice: esa es la moralidad de los esclavos. Martín Lutero decía acerca del Sermón del Monte, en la concepción que tenía Martín Lutero, que el Sermón del Monte era imposible vivirlo, y que el Sermón del Monte sencillamente era una muestra de la gran necesidad que los seres humanos tenemos de Dios. Si uno mira a Scofield decía que el Sermón del Monte
no lo iba a poder aplicar la iglesia en su práctica, sino que lo iba a aplicar la iglesia, se iba a poder aplicar en el milenio. Y Tolstoy también nos dice que él en su vida quiso practicar el Sermón del Monte, pero no había recibido a Jesús en su corazón. Y entonces quienes cuentan esta parte y señalan esto en la biografía de él, dice que por eso Tolstoy no pudo vivir los principios que él quería del Evangelio y fue un fracaso para él. Bueno, aunque todos estos están hablando tan especial de algo como lo es el Sermón del Monte, creemos que aunque ellos hablaron cosas tan importantes del Sermón del Monte, no vieron el verdadero significado que Jesús quería dar a través del Sermón del Monte. ¿Por qué lo decimos? Porque en capítulo 7, versículo 24 de ese mismo libro de Mateo, capítulo 7, versículo 24, ya al final del Sermón del Monte, dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Dice que vinieron lluvias y cosas y no pudieron derribar la casa de aquel hombre. Entonces estamos notando a través de este texto bíblico que el Sermón del Monte para nosotros es de gran bendición, porque el Sermón del Monte va a ser un código de ética para nosotros caminar. Pero hay una condición para que el Sermón del Monte sea efectivo en tu vida y en mi vida. Y la condición para que el Sermón del Monte sea vivido en podamos llevarlo a la vida práctica, es que nosotros tenemos que haber sido regenerados. Hablábamos hace unos días, tal vez tú apenas te conectas, acerca de la regeneración. La regeneración es una obra que Dios hace a través del Espíritu Santo y a través de la palabra, que es ese cambio en nosotros de esa naturaleza pecaminosa a una naturaleza de personas que amamos la santidad, que amamos los principios de Dios, que amamos las cosas de Dios y que nos empiezan a alejar de esos hábitos y costumbres que nosotros teníamos, que nos ataban y que aunque muchas veces quisimos luchar contra ellos, no pudimos. Entonces, cuando miramos el Sermón del Monte, nos damos cuenta que tampoco el Sermón del Monte va a ser una cantidad de reglas y una cantidad de normas que nosotros vamos a tener, sino que es una revelación de principios que Dios mismo ha trazado para que nosotros podamos vivir hoy bajo el regalo que nos ha dado Dios. Y ese regalo se llama la gracia de Dios. Entonces hoy nosotros vivimos bajo la gracia redentora de Dios y el Sermón del Monte va a ser una de esas partes. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de cómo juzga Dios? Y veíamos que era muy difícil que el hombre pudiera tener una vida completamente si no había dejado que Dios obrara en sus vidas. Pues déjeme decirle que la única forma de aplicar los principios de la palabra de Dios dados en el Sermón del Monte es cuando nosotros nos acercamos directamente al trono de la gracia y experimentamos la regeneración en la nueva vida. Quiero contarles que en los primeros años de la iglesia cristiana, una de las cosas que hicieron muchos teólogos de su tiempo era que ellos llevaban a las personas y les daban un estudio del Sermón del Monte a todo el que ellos iban a bautizar en esa época. Entonces ellos les enseñaban los principios del Sermón del Monte y después les bautizaban. Era como una seguridad, a ver cómo van ellos, qué necesidad tienen, y en medio de todo lo que están teniendo, entonces, bueno, hay cambio de vida, la persona se identifica con los principios del reino de los cielos, entonces les bautizaban. Bien, entonces hoy podemos ver que el Sermón del Monte, y queda claro esto, es que el Sermón del Monte va a hablarnos acerca de una forma de vida, va a hablar acerca de la ética cristiana en el Sermón del Monte. Entonces nosotros vamos a mirar que esta ética cristiana va a estar siendo explicada ahí por el Señor Jesucristo, pero no solamente va a ser el Sermón del Monte. Muchas de las cartas que fueron escritas en el Nuevo Testamento, al leerlas, nos damos cuenta que tuvieron que ver mucho
con lo que Jesús quiso enseñar en el Sermón del Monte. Muchas de las principios del Sermón del Monte deberíamos vivirlos hoy. ¿Cómo me doy cuenta que estoy viviendo o no los principios del reino de Dios? Yo les he estado contando que en las horas de la tarde he estado en un centro de acogida que ha dispuesto el municipio para personas que viven en la calle, pero ahora con este problema del coronavirus, el municipio decidió que estas personas tuvieran un lugar donde tenerles. En la primera instancia era darles refugio ya. No es fácil, porque son 50 personas que no fueron capaces de vivir en sus casas. Son habitantes en la calle y habitantes de la calle. Son dos condiciones diferentes. El habitante en la calle es el que le gusta vivir en la calle, no tiene, como decíamos nosotros, cordón que amarre sus zapatos, no tienen un apego en general hacia una familia y no tiene problema por vivir en la calle. El habitante que está, este es de la calle, el que está en la calle es el que tiene familia, a veces lo llama, pregunta cómo va mi mamá, cómo está, si está enferma va y la visita, pero paga un hotel, trabaja cuidando carros y vive y cuando lo coge la noche o no pudo trabajar ese día o estuvo muy adicto a las drogas, pues se quedó en la calle porque no tuvo la plática con que pagar el hotel. Resulta que viendo la convivencia de ellos, uno mira que es un poco muy conflictiva. ¿Por qué conflictiva? Pues porque la gente que está en la calle, su reacción frente a cosas es, hombre, no me quieres dar tal cosa, entonces te doy una puñalada. Ah, pero aquí no hay cuchillo, o sea, lo hago, rompo un vidrio y ya tengo un cuchillo en mis manos. Hay tantas formas. Entonces, cuando hemos tenido todos estos muchachos, hoy hablábamos y decíamos, necesitamos trabajar muchas cosas con estos muchachos. ¿Qué cosas? Comunicación asertiva. Necesitamos trabajar su autoestima. En el caso de, tenemos más principios que cualquier otro, nosotros los creyentes, para poderlos llevar a eso. Pero veíamos que ellos necesitaban principios que motiven sus vidas. ¿Cómo motivar una vida que no tiene Dios ni ley, no tiene papá ni mamá, ni le hace falta, y se enseñó a vivir en la calle bajo esas circunstancias? Son personas que no entienden que tienen un valor para Dios. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que llevarlos a principios de vida. El Sermón del Monte nos va a dar entonces esos principios de vida que nosotros vamos a tener. No es que el Sermón del Monte sea una colección de normas rígidas que nosotros tenemos, no. El Sermón del Monte va a ser un código de ética, no me va a empezar a enseñar principios, y cuando yo empiezo a entender los principios de vida, esos principios de vida van a ser parte de mí, van a guiarme a mí y se van a colocar como una norma. Cuando una persona entiende y es consciente del mundo que le rodea a través de principios, por ejemplo, como los que Dios me está dando a través del Sermón del Monte, va a tener una disposición para poder caminar en estos principios que Dios tiene en su reino. Está el reino de Dios, el reino de los cielos y el reino de las tinieblas. Cada uno de los dos tiene formas de vivirse. Los principios del reino son muy especiales en la vida. Entonces podríamos decir que el Sermón del Monte en una persona común y corriente no va a ser un cambio, pero el Sermón del Monte en alguien que ha recibido al Señor en su corazón se va a convertir en su ética básica de vida, y que nosotros entonces podemos caminar de acuerdo a eso, porque van a ser fundamentos. Recuerda que yo decía esta semana que entonces eso, como cada que yo aprendo un principio de la Biblia, lo estábamos viendo cuando estábamos hablando de interpretación bíblica, es como si yo estoy colocando una columnita y otra columnita, y van varias columnitas y voy a colocar las suficientes para encima colocar una plancha, ¿cierto? Y poder edificar sobre estas columnitas. El Sermón del Monte son esas buenas columnas sobre las cuales voy a edificar mi familia. Al comenzar, mencionábamos familias que hoy no se aguantan. Hombre, no podemos con este encierro. Me di cuenta que no soy capaz de vivir con esta familia que tengo.
estamos odiándonos, que no nos gusta, que no le gusta que se demore tanto en el baño, que no le gusta esto, que aquel no trabaja, que no le gusta hacer el aseo, que aquel no comunica nada, que ya está neurótica la muchacha aquella, que porque no salió a bailar, que porque no salió a hacer a tal cosa, el muchacho, es cierto, son cosas que se viven. También encontraremos personas en esta época, como algo que me pareció muy simpático en las redes sociales, que decía, oiga hombre, tanto tiempo trabajando de sol a sol y no me había dado cuenta que mi mujer tenía capacidades tan bonitas, hombre, y que era tan especial. Esta cuarentena me está ayudando a ver más hermosa a mi esposa, pues me está ayudando a ver mejor a mi esposo. Son las dos posiciones que se van a encontrar y que nosotros hoy, estando en la convivencia, tenemos. Imagínense que había un grupo que eran los fundamentalistas pietistas y ellos tenían una concepción acerca de lo que eran las enseñanzas de las sagradas escrituras. Decíamos ahora que Lutero decía que el Sermón del Monte era una situación muy difícil de llevar. ¿Y por qué lo decíamos? Porque Lutero quiso seguir el Evangelio en una primera instancia de acuerdo a normas y normas y normas. Y llega un punto en su vida de crecimiento espiritual que la Biblia le dice que el justo va a vivir es por creer en principios que Dios ha dado a través de la Escritura. El justo vivirá por la fe. No es lo que yo pueda hacer para Dios, sino que fue lo que Dios hizo para mí, que ha transformado mi forma de de pensar, de ver el mundo. Y cuando mi forma de pensar y de ver el mundo cambia, yo voy a cambiar. Cuando estoy con un grupo de personas en mi casa y no me las aguanto, es factible que el problema no sean ellas. Es factible que el problema sea yo. ¿Qué puedo hacer yo hoy para poder tener una convivencia frente a todas estas cosas? Entonces estamos hablando de todos unos principios que voy a encontrar a través de este principio que estamos hablando de esto, que es el Sermón del Monte. Me acompañas, si quieres, a Mateo capítulo 4, verso 17. Mateo capítulo 4, verso 17. Aquí el Sermón del Monte va a ser desde el capítulo 5, pero desde acá empezamos nosotros a mirar algo. Jesús les dice desde el comienzo y empieza a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué es arrepentimiento? Y en el término que está utilizando Jesús esta palabra, ¿qué es arrepentimiento? Arrepentimiento es una palabra griega que nos va a significar cambiar de rumbo, cambiar de dirección. Yo no puedo seguir caminando como voy, porque como voy van malas cosas. Si te está sucediendo algo en tu vida y dices: Dios mío, ¿yo qué voy a hacer? No aguanto más. Es factible que tú tengas la necesidad de cambiar. Y el Sermón del Monte nos va a mostrar que vamos a cambiar. Entonces el concepto de arrepentimiento es: debes cambiar tú. No, yo quiero que esta mujer cambie, yo quiero que estos hijos cambien, o yo quiero que mis padres cambien. El problema posiblemente, aunque todos tengamos problemas, el problema no puede ser que yo espere que otros cambien. El problema está en que el principio para hablarnos del reino de los cielos es que yo tengo que conocer qué es el arrepentimiento. O sea, tengo que reconocer las fallas que he tenido en mi vida, y al reconocerlas, entonces voy a empezar a dejar que Dios obre. Entonces, Señor, me arrepiento, yo tengo que cambiar de modo de pensar, de modo de actuar, para que tú obres. Ya en el versículo 18, Jesús tiene un trato con Simón y Andrés, que estaban pescando, pero Jesús les dice: vengan en pos de mí y yo los haré pescadores de hombres. Y lo que el Señor nos está diciendo hoy, nos va a decir hoy a través de el sermón, es que debemos de acercarnos a Él, de traer la forma de vida que tenemos, la forma de ver el mundo, de percibir el mundo, de actuar en el mundo, y debemos de aprender una forma de vida diferente
a la que nosotros hemos tenido. Muchos creyentes vivimos en comunidades cristianas y al venir a la iglesia escuchamos sermones. Hay unos que escuchando el sermón son muy atentos y de pronto lo que escuchan son verdades y dicen amén, amén. O sea, eso sí es así, así es, ¿cierto? Otros hasta se dormirán escuchando el sermón y salen contenticos porque durmieron, pero no entendieron el principio de la Sagrada Escritura, ¿cierto? Pero habrán otros que al escuchar el sermón dicen, Dios mío, hay algo que está sucediendo en esta palabra que estoy escuchando que tengo que empezar a aplicar para que yo tenga un cambio en mi vida. Entonces Jesús dice, uno, arrepiéntase, ¿cierto? Reconozcan que la forma que están caminando no es, cambien en la forma de caminar. Y dos, si se acercan y ustedes traen esa carga, se arrepienten, traen toda su carga delante de nosotros, entonces yo permitiré que haya descanso en ustedes y también haré algo que va a transformar sus vidas. Los haré pescadores de hombres. En el versículo 23, estoy hablando antes del Sermón del Monte, estamos viendo la parte contextual, ¿cierto? Dice que Jesús recorrió toda Galilea enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el Evangelio del Reino. Ya vamos a ver cuáles son los principios del reino de los cielos, cómo se constituye la forma de vida en el reino de los cielos. Entonces dice que enseñaba en las sinagogas y les predicaba acerca del reino de Dios y fuera de eso sanaba a los enfermos, quitaba las dolencias del pueblo. Bueno, y hasta la fama de él se difundió por todas partes. Muy bien. Ya en el capítulo 5, en los primeros versos del capítulo 5, dice que Jesús subió a un monte y que se sienta y que sus discípulos vienen a él y que cuando él está ahí, él tiene una perspectiva de ellos, empieza a hablarles, a predicarles. Entonces dice, subió y vio la multitud y sentándose vinieron sus discípulos y él empezó entonces a impartir todo un proceso y unos principios muy especiales. Esta parte es importante que la entendamos porque vamos a mirar el propósito de Jesús, el corazón de Dios, la necesidad que Él ve de la gente que le está rodeando. Si usted mira en el caso del libro de Mateo, antes de los principios del reino que Él está enseñando, en el capítulo 4 nos va a hablar acerca de la tentación de Jesús. Antes de Jesús ir a hablarnos acerca del Sermón del Monte, Él está mirando esta situación y Él en su naturaleza humana va a ser tentado. Es bueno que nosotros entendamos que cuando el Señor fue llevado hasta ese punto, en su naturaleza humana, sencillamente Satanás quería experimentar y mirar si podía llevar a Jesús a un terreno diferente, pero Jesús nos demuestra, aún en la tentación, que los principios del reino que nos va a enseñar después, los va a enseñar con toda autoridad, porque Jesús vivía bajo unos principios que nos va a empezar a enseñar a nosotros. Entonces por eso cuando uno va a Mateo capítulo 4, del verso 1 al verso 11, uno va a notar que por ejemplo entre el versículo 1, estamos viendo la parte contextual, ¿no? Y el versículo 4 dice que Jesús fue llevado al desierto para ser tentado por el diablo. Santiago nos dice que una persona es tentada cuando es seducido por su propia concupiscencia, ¿cierto? Por su propia concupiscencia es atraído y seducido. Y dice la Sagrada Escritura, pues en esos 4 versículos, que después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo algo que todos los seres humanos tenemos, que es hambre. Y vino el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y mira la respuesta de Jesús, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Había una condición humana en Jesús, y la condición era, él tenía hambre, él tenía fatiga, pero por encima de la situación que él tenía un pensamiento diferente
a lo que la gente tenía. Hace unos 10 años, yo tuve una de las experiencias más crueles que un individuo puede tener, y es pasar de ser una persona, de tener un metabolismo en mi cuerpo normal, a ser una persona diabética. Toda la vida tuve un metabolismo normal y de la noche a la mañana vine en un evento que me marcó en la historia. Terminé en un hospital entrando a un coma diabético. Fue una locura porque cuando a mí me llega la diabetes, los síntomas eran tremendos, mucha sed. Entonces yo en medio de la sed que hice, tráigame una Coca-Cola 2 litros, y me la tomaba yo solo y a mi familia le compraba otra y decía, es que tengo mucha sed. La sed era de acuerdo a mi enfermedad, ¿cierto? Era la reacción que yo tenía frente a la enfermedad. Ya después de la crisis que tuve, me pasa algo, y es que me enseñan acerca de lo que yo nunca había conocido, convivido con un diabético, entonces no sabía cuáles eran los síntomas y las cosas, y me hablan acerca de la necesidad de guardarme de los azúcares porque mi metabolismo no estaba funcionando igual. Sabes que cuando me sucede esta situación, como a los 6 meses, 5 o 6 meses, salgo con mi familia, iba con mis 3 hijos y mi esposa, iba yo. Y cuando íbamos caminando, pues trabajamos en un centro comercial y estaban vendiendo manjar blanco, muy dado en arequipe o manjar blanco. Y cada uno de mis hijos compró su manjar blanco. Entonces lo compró mi esposa, lo compró el hijo mayor, la hija, el otro hijo. Y hubo algo y me dijo, pa, teneme este manjar. Entonces uno me dejó el primer manjar blanco, el segundo manjar blanco, el tercer manjar blanco, cuarto manjar blanco. Yo no podía comerlo porque mi condición no era para comerlo y yo los tenía ahí. Entonces mis hijos se fueron a jugar, se fueron a hacer lo que tenían que hacer, y en el centro comercial vuelven y dice la mamá, tan descarados nosotros. Imagínate, le dejamos todos esos manjares blancos a su papá, lo tentamos. Yo me reí, los miré y les dije, venga, no fue una tentación. No fue una tentación. Si hubiera sido en otra época, sí. Pero yo tengo en mi mente una situación, es que si yo consumo eso, voy a volver a un hospital, a entrar a una condición como la que yo tuve. Y ni loco voy a estar yo allá perdiendo la visión, perdiendo mi capacidad mental, perdiendo... No. No lo voy a hacer. Mi mente estaba concentrada en que yo tengo que guardar este cuerpo, que yo no puedo escaparme, que a escondidas yo no puedo coger media libra de panela, no puedo coger media barra de manjar blanco o de bocadillo, sino que yo tengo que tener acá conciencia de mi vida. Pues déjeme decirle que cuando Jesús fue tentado, él tenía unos conceptos que para él fueron radicales. Y es el punto al que quiero llegar en esta hora. Los principios del reino de Dios para nosotros han de ser tan radicales que cuando viene la tentación o la prueba a nuestras vidas, nosotros tenemos la mente colocada en los principios de Él, del reino de los cielos, de Cristo, y por eso la Biblia después va a hablar de la mente de Cristo, una mente que fue transformada por la palabra, que el Espíritu Santo hizo la obra del nuevo nacimiento del cual hemos hablado en estos días, y que yo voy a tener una forma de pensar diferente a lo que el mundo puede pensar. En la tentación de Cristo, el deseo de la tentación de Cristo, tú vas a mirar que el Señor tuvo una posición radical frente al adversario, y el adversario le decía, escrito está, pero él le decía, sí, estás manipulando con la palabra, porque date cuenta de que también la palabra enseña estos principios. Cuando uno mira, por ejemplo, la tentación del Señor Jesucristo, esta tentación física, después del versículo 5 al versículo 7 uno va a ver que él fue tentado a través de lo que él observaba, los deseos de los ojos, y la tentación ya fue dada en la parte espiritual. Entonces nosotros hoy tenemos que darnos cuenta que en la vida que hoy hemos escogido en el Señor, estamos en un mundo donde hay dos áreas. Está el área normal de vida de la gente y está el área espiritual. Nosotros que hemos recibido al Señor en nuestro corazón, hemos recibido el reino de Dios. Y como el reino de Dios vive en nosotros, las cosas que antes afectaban nuestra vida, que eran las cosas del mundo, hoy no van a afectar nuestra vida. Y las cosas espirituales van a empezar a controlar nuestra vida.
Es que no es fácil. No es fácil decir lo que la escritura enseña, por ejemplo, que si alguien me hiere en una mejilla, yo sea capaz de colocar la otra mejilla. Si no entiendo los principios del reino de los cielos, no voy a ser capaz de tener una actitud de recibir un golpe, un maltrato, una persona que me falló, una situación de esas, y volver a recibir a esa persona. Tengo que tener la mente de Cristo. Tengo que vivir bajo los principios del reino de los cielos. Algunos dirán, no, es que vivir bajo los principios de la palabra es muy difícil. Pues déjame decirte que no es tan difícil. Lo único que nosotros tenemos que hacer para vivir bajo los principios de la palabra es morir a nosotros. ¿No ha notado usted que llevan a un muerto? Lo llevan 6 personas, el féretro. Y de un momento a otro alguien se le resbala y cae. Allá está esa persona muerta en el suelo, el cadáver quedó allá regado. ¿Qué dice la gente? ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué pecado! ¡Ay, qué dolor! ¡Ay, ay! ¿Cómo le habrá dolido? ¿A quién? Al muerto. ¿Cómo le dolió al que se le desgajó desde el hombro? ¿Cómo le dolería intentando levantarlo y aporreándose? ¿Cómo le dolió a los que estaban vivos cargándolo? Emocionalmente, ¿cómo se sintieron? Pero déjame decir una cosa, al muerto no le dolió, porque el muerto muerto está. Cuando usted y yo vivimos bajo los principios del reino, las cosas humanas van a ir muriendo en nosotros. Y como ya estamos muertos a las cosas humanas, esas cosas que normalmente a la gente le atraen, a nosotros, en la nueva mente que el Señor nos ha dado, como la mente de Cristo controla la nuestra, nosotros no vamos a dejar, o esas cosas no van a tomar posesión de nosotros. Entonces, cuando entramos aquí a mirar los principios del reino de los cielos, vamos a entrar a eso. El Señor Jesús, cuando está hablando desde antes acerca del reino de los cielos y los principios del reino, que son los que da el Sermón del Monte, nos va a mostrar que hay 2 reinos. Hoy apenas estoy introduciendo el Sermón del Monte. Hay 2 reinos, ¿cierto? Hay un reino que es el reino que no es el reino de Dios, es el reino de este mundo. No sé, creo que es en el versículo 8, cuando están tentando a Jesús y él está viendo desde la perspectiva de él dice que el diablo dice en la escritura que el diablo llevó a Jesús al monte alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria del mundo y le ofrece todo lo que el mundo puede ofrecer, ¿cierto? Y le dice, todo esto te daré si postrado me adorares. Pero mire que el Señor Jesús reprende inmediatamente a Satanás y dice, vete, Satanás, y termina diciendo pues que al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿Por qué? Porque una persona que no tenga la mente de Cristo, bajo ciertos ofrecimientos, cede. He visto gente que va a comunidades cristianas, que cargan su Biblia, que tienen conocimiento de las cosas de Dios, que frente a una tentación económica han cedido, que frente a una tentación sexual han cedido, que frente a una tentación de han cedido. Y la pregunta que le llega a uno es, ¿por qué si esa persona cargaba la Biblia? ¿Por qué si esa persona oraba? ¿Por qué si esa persona que oía principios bíblicos en su vida termina en esta condición? Sencillo, esa persona terminó en esa condición porque los principios del reino no eran los que controlaban su vida, porque los principios del reino no tenían un control sobre él, porque era oidor de la palabra, pero los principios del reino no hallaron cabida en su corazón. Y como no hallaron cabida en su corazón, en la primera tentación, esta persona cedió frente a lo que Dios estaba dando. Si yo voy al versículo 17 del capítulo 4 de Mateo, que es donde estamos, el contexto, dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, y estamos hablando después de la tentación, arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Se acuerdan que con eso comenzamos la palabra hoy? ¿Por qué Jesús llega hasta ese punto? Porque hay una condición que nos quiere mostrar Dios. La condición de
entender los principios del reino nos va a alejar de la tentación, pero cuando no entendemos los principios del reino, no somos lejanos de la tentación. ¿A quién Jesús les predicó el arrepentimiento? A los que está predicando en esta porción es a los judíos. Pero notemos que la vida espiritual de los judíos, cuando Jesús llega, encuentra un pueblo que había sido duro de corazón, duro de cerviz, que habían rechazado los principios de la palabra. Cuando Dios quiso hablarles a través de profetas y señalarles su pecado, algunos profetas fueron asesinados por el mismo pueblo que decía: hey, Dios mío, te adoramos. Dios les habló a través de profetas como Isaías, en ese capítulo 58 de Isaías, que dice, le dice a Isaías que vaya y les predique a ellos y que les predique a ese pueblo acerca de la rebelión de ellos, porque supuestamente quieren seguir a Dios, pero no lo están siguiendo. Entonces, uy, ¿cómo así? Cuando estamos mirando esta parte, nos estamos dando cuenta de la necesidad tan grande que había en el corazón de ese pueblo. Ese pueblo, aunque venían y dicen que como que quisieran saber mis caminos, pero no seguían los caminos de Dios. Entonces dice: a ese pueblo vaya, anúncienle mi rebelión, su rebelión. Caminan como si quisieran, pero no lo hacen. Profesaban buscar de Dios, pero herían con el puño inicuamente, porque tenían actitudes. No entendían los principios del reino de los cielos. Y esa es una cosa tremenda la que se está colocando en esa posición que nosotros vemos en la escritura. El versículo 23 del capítulo 4 dice: recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, sanando enfermedades, dolencias en el pueblo. Bueno, está diciendo que empezó a hacer acciones sanadoras hacia ellos, que era el resultado de los principios del sermón del monte. Si tú vas conmigo a Mateo capítulo 5, cuando ya empieza a hablar acerca del sermón del monte, versículo 3, empieza a hablar y a decir: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Muy bien, ya en el versículo 10 dice: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Verso 19: cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres muy pequeños será llamado en el reino de los cielos, mas cualquiera que lo haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Aquí nos da unos tips muy importantes que yo quiero que entendamos. Cuando Jesús habla, por ejemplo, en el versículo 3 de bienaventurados los pobres de espíritu, no está hablando de la gente que tiene problemas mentales. Lo que decíamos esta mañana, el que se cayó del zarzo cuando era muy joven y terminó. No. Cuando habla de los pobres de espíritu es que tienen un corazón dispuesto por la palabra, sensible por la palabra, y hay un cambio en su vida. Entonces estamos hablando de dos tipos de reino, ¿no? El que corresponde en su andar al principio de la palabra, y es la persona que usted ve, que aparentemente, ahí sí podemos decir ahora, que puede tal vez cargar una Biblia, que puede tener una vida de oración, que tal vez va a una iglesia, puede ser, pero no es porque vaya, sino porque esos principios invadieron su vida. Y cuando una persona es invadida por la palabra del Señor, pues sus hechos, todo lo que hace, está lleno de Dios. Esa persona tiene a Dios, está llena de Él, porque esa persona pertenece al reino de los cielos. Le preguntan a Jesús acerca de la gente que le rodeaba, y Jesús decía: sencillamente por sus frutos los conoceréis. Obviamente yo le he dicho a muchas personas en el camino de la vida que yo, cuando voy al campo, conozco todos los árboles frutales. Y, ay, pastor, qué bendición. ¿Usted se crió en el campo? No. ¿Pero usted conoce todos? Sí. El de naranja, de guanábana, todos los árboles los conozco. Ay, ¿y cómo los distingue? Fácil. Yo miro qué fruto, eso sí, tiene que ser en época de cosecha. Porque yo miro el fruto que tiene y yo digo: ese es guanábano. Ese es un naranjo. No sé si ácida o... pero es un naranjo. Lo mismo Jesús dijo.
que por los frutos nosotros conoceríamos a quienes pertenecen al reino de los cielos. Y también le dijo a sus discípulos, por vuestros frutos os conocerán. Entonces es importante de que cuando nosotros caminamos bajo los principios del reino de los cielos, nuestros frutos van a ser los que van a mostrar, como él dice en algún argumento de la escritura, frutos dignos de arrepentimiento. Robinson Moscoso dice, pastor, cuán difícil es morir a nosotros mismos, sí, pero Dios nos dio la solución por medio de Jesús, que siempre hizo la voluntad del Padre, aleluya, sí. ¿Cuál es la solución para usted no estar vivo en la carne? Pues morirse, muérase. Ay, pastor, como suena de bonito eso, ¿cierto? Sí, morir significa que yo ya no gobierno, no controlo, que he entrado a los principios de Dios a través del reino de los cielos, y eso significa que esta palabra, cuando haya cabida en nosotros, Dios va a tener a través de la palabra control de nuestras vidas. En el libro de San Juan, en el capítulo 18, acuérdense que apenas estamos dando una introducción, porque nos vamos a dedicar 2 o 3 días a hablar de principios del reino, y mucho más hoy que nosotros estamos encerrados en nuestras casas, conviviendo con otras personas, que se vuelve difícil la convivencia, pero se vuelve difícil, ¿sabe por qué? Porque quienes convivimos tenemos principios de vida egoístas. Si nosotros fuésemos tan altruistas con nuestras familias, no nos costaría nada vivir juntos, bajo el mismo techo, sin salir a un solar, sin salir al parque, sin salir porque estamos encerrados en esta cuarentena, y viviéramos un paraíso. Imagínense, el hombre que dejó a sus padres, dejó todo por irse con la mujer que amaba. La mujer que lo dejó todo por irse con el hombre que amaba. Los hijos que fueron el resultado de ese nidito de amor, y decir que no pueden convivir en una casa juntos. Algo está pasando en el corazón de esa familia. Algo falta en el corazón de esa familia. Un nido de amor. Los pensamientos egoístas, la vida egoísta que nosotros estamos viviendo nos han apartado, porque tal vez pensamos que estamos viviendo los principios del reino que Jesús nos va a hablar en este Mateo 5, 6 y 7. Pero parece ser que lo que estamos viviendo son principios que no son del reino, y por eso terminamos en las crisis que tenemos en nuestros hogares. Entonces, qué importante es que aprendamos esto. ¿Cómo vivir bajo principios del reino? Porque no quiero que esta noche no hemos entrado a Mateo capítulo 5, 6 y 7. ¿Y cómo entramos? El principio es bonito. ¿Cómo Jesús vence? A través de la obediencia. Cuando Satanás tienta a Jesús ahí en el capítulo 4, que es la antesala de esto, usted va a ver que Jesús, todas las palabras que le dijo a Satanás, sencillamente fueron principios del reino, que no solamente fueron del reino, sino que cuando él es tentado, él puede contestarlo con esas palabras y con la autoridad de él estar viviendo bajo los principios del reino. Jesús superó la tentación no porque conocía la escritura, sino porque aún más que conocer la escritura, Jesús vivía bajo los mismos principios de las sagradas escrituras. Acompáñame ahí al libro de Mateo nuevamente, a ese contexto que estamos viendo, capítulo 4, versículo 23, que dice: recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, predicando el evangelio del reino y sanando enfermedades, toda dolencia en el pueblo. Entonces muestra una actitud de Jesús. ¿Cuál era la actitud de Jesús? Una actitud de sometimiento al reino de los cielos. A Jesús no fue fácil, la misma gente de él en su propia tierra lo rechazaron y hasta intentaron no creer en él. Claro, a través de la incredulidad no pudo hacer obras como las hizo acá, porque sencillamente la gente tenía un concepto ya en la mente de él, pero cuando las personas recibían el mensaje del evangelio y lo entendían, sus corazones eran cambiados y eran transformados. Cuando Jesús está hablando con Nicodemo, que fue el tema que tratamos ayer, Jesús le dice: de cierto te digo, el que no naciera de nuevo no puede ver el reino de los cielos. La respuesta de Nicodemo fue: ¿cómo se puede hacer esto? Y Jesús le dice que hay que nacer del agua y del espíritu. Ya lo explicamos, la palabra tiene que hallar cabida en mi vida, pero no es el conocimiento de la palabra. Dios va a transformarme
lo que hablábamos de la regeneración, va a transformarme, me va a regenerar y mi naturaleza nueva en Dios va a empezar a caminar de una manera, yo voy a empezar a caminar de una manera que no me cuesta. ¿Nota esta gente que le cuesta vivir la fe? Conocen de la Biblia, pero en el momento de vivir la fe les cuesta. Es tan rico y podría expresar alguna persona, pastor, es que yo no quiero salir de aquí. Cuando estamos en la alabanza, yo estoy llegando al tercer cielo. Cuando estamos escuchando la palabra, uy, qué rico. El problema, pastor, ¿sabe cuál es? No estar en la iglesia. El problema es de esa puerta para afuera. ¿Por qué? Si son esos principios del reino que ya van a vivir en mi corazón. Pastor, es que afuera hay gente mala. El problema no es la gente que está afuera. El problema es esta naturaleza no regenerada. Cuando esa gente va a actuar y me van a golpear en esta mejilla, yo no dejo que me toquen esta mejilla. Y cuando hemos aprendido de la Biblia, es cierto que algunos dicen, ay, pastor, que ponga la otra, ¿qué? Ay, muy difícil. ¿Por qué una persona no piensa así? Porque esa persona es factible que no haya tenido una experiencia de transformación. Cuando Dios transforma nuestras vidas, hay gozo y amor frente al sufrimiento por la causa de Cristo. ¿Sabe qué yo admiro de grupos sectarios? Por ahí hay unos que salen desde las 6 de la mañana, pues no creo que en esta época de esto puedan salir mucho a la calle, pero usted los ve con unas revisticas de la Atalaya y con una versión de la Biblia propia de ellos, y yo los he visto y los he visto maltratados. Una hermana que está en la iglesia, que era parte de ese grupo, me contaba y me decía, pastor, ¿usted cree que un testigo de estos, cuando lo tratan mal se siente mal? Se siente feliz. ¿Cómo así que se siente feliz? Claro, porque él está diciendo que está sufriendo por el reino. Y entre más mal lo traten, más felices son. O sea, uno cuando estaba allá era hasta masoquista. Yo me reía y decía, con razón Nietzsche decía eso de los principios del reino. ¿Por qué? Porque nosotros no nos gozamos. Si alguien sale a evangelizar y le tiran agüita amarilla de una vasenilla, lo primero que le va a decir a uno es, pastor, no vuelvo a hablarle a nadie de Dios. Eso de que le echen a uno una agüita amarilla así, eso de que el amigo mío me quite la conversación porque le hablé de Dios, eso no es conmigo, pastor. No es entender los principios del reino. Aunque es un grupo sectario del que me estoy refiriendo, me llama la atención que ellos sí entienden que es ser rechazados por la causa de Cristo y gozarse al ser rechazado por la causa de Cristo. Los principios del reino, cuando están en nuestro corazón, nos dan paz, nos dan gozo y nos dan alegría cuando nosotros somos ultrajados. Jesús, lo único que pudo decirle al Padre, Señor, deje que pase de mí esta copa. Pero Jesús hoy está levantado en victoria. Yo veo que a Jesús a veces lo presentan en una crucecita por allá, montadito, por qué pecado. No, Jesús ya está resucitado. Y la victoria que Jesús tuvo sobre la muerte, la enfermedad y el pecado, a él lo hacen glorioso y victorioso. ¿Sabe que esa victoria de él es nuestra? Él ya venció. No te preocupes por cuando eres ultrajado, porque tú cuando eres ultrajado puedes ganar a esa persona. Si estás sufriendo en este momento, dile al Señor, Dios mío, gracias por permitir que a través de tu palabra yo sufra vituperios, pero no se coloque como aquella, ay Dios mío, véalos, Dios, ay. No, al contrario, Señor, me estás ayudando a mí a ganar otros. Y si tú eres la cabeza de la casa, dice, Dios mío, claro, esta mujer, mira cómo la tengo de mal. Esta mujer vuela esas ollas por las... Ay, esta mujer es neurótica. Yo soy responsable de su vida. Ayúdame a ganarla. En vez de decir, ay, esta vieja loca, no quiero vivir contigo más, espere que se acabe todo esto y me voy a ir a vivir a otra casa, me voy a divorciar de ti. Por Dios, ella es lo que tú hiciste de ella. Bueno, una mujer está escuchándome y le dice, oiga. Bueno, a ti también te quiero decir, él es lo que tú hiciste de él. Porque tal vez después de una jornada de trabajo no encontró la comida, o no encontró una mujer con quien dialogar, estaba charlando con otras vecinas en otros lugares y si quiere comer, vaya, sírvase. Si ves todas esas cosas que en nuestra vida han sucedido, entonces qué bendición que hoy nosotros estamos juntos
para estos principios del reino aplicarlos y que estos principios del reino sean de bendición para nuestra vida. Hoy Dios nos llevó a un terreno muy difícil porque nos está mostrando frente al espejo. ¿Qué tal que yo me asomara al espejo y dijera, tuviera una naricita como aquí, como de 2 metros, y yo dijera, ay, qué naricita, ay, tan linda mi naricita, ¿cierto? Y una nariz bien largota. No. Cuando yo me miro al espejo y miro que mi naricita es así, yo no me puedo engañar. El espejo me lo está mostrando. Entonces, ¿sabe qué puedo hacer? Dañar el espejo, quebrar el espejo. Les he contado a los más antiguos que Beethoven tenía tantos problemas en su dermis, en su piel, que al mirarse al espejo pues eran horrible. Entonces cada que lo hacía lanzaba un esputo al espejo y a lo último él ya ni se veía porque él quería esconder lo que él era. Déjeme decirle que Dios hoy nos está mostrando lo que somos y que cuando vemos lo que somos tenemos 2 opciones: aceptar la realidad de lo que somos y decirle al Señor, Señor, desde Mateo 18 antes de hablar del reino de los cielos, tú quisiste llevarlos a ellos al arrepentimiento y a mí me está llevando del arrepentimiento. Tal vez la forma como hoy estás viviendo no es la forma como debas vivir. Y como esa forma como tú estás viviendo no es la forma como debes vivir, aquí no es de que tú le eches la culpa a tu esposa o a tu esposo o a tus hijos o a tus padres. Es necesario decirle, Señor, ¿qué vas a hacer conmigo? Porque puede que hoy tu casa sea una trinchera, o sea, estás atrincherado en tu casa. En el primer piso ellos y en el segundo yo. O en el segundo ellos y yo estoy aquí. O yo estoy en este lugar. Porque eso puede estar pasando. Yo no sé por qué Dios me está dando estas palabras en esta noche. Pero yo sí sé que tú sí lo sabes. ¿Por qué no en esta noche tú le dices al Señor, Dios mío, esta es mi vida? Realmente hay mucha verdad en tu palabra. Ayúdame a mirar a mi familia a través de tus ojos. Gracias porque tengo un reto muy grande de ganarlos para ti. Tal vez es muy difícil en mi naturaleza, porque exploto, porque soy agresiva o agresivo, porque hay palabras hirientes en mi corazón. Ayúdame, Dios mío, a morir para vivir. El grano de mostaza, de cualquier grano, el grano de trigo también es enterrado y ese grano de trigo tiene que morir y se pudre y huele horrible, pero cuando se pudre da un buen fruto. Tal vez hoy hueles a podrido, ni tú mismo ni tú misma te soportas. Sencillo, eres ese grano de trigo que tiene que podrirse, pero hoy acepta el reto de Jesús de arrepentimiento. ¿Será que somos tan valientes en esta noche y le decimos al Señor, Señor, aquí estamos? Y tal vez tú en tu intimidad le dices, Señor, esta es mi vida. Sí, Señor, algo está sucediendo con mis hijos y con mi esposo o esposa, o con mis padres inconversos, que yo siendo el creyente, como que no viviera bajo los principios del reino. Ayúdame, Dios, a vivir para ti y a morir para mí. He sido tentado y como tu palabra habló a Nabucodonosor, he sido pesado, medido y en esta noche me he sentido falta o falto. Pero yo creo que tú me das la victoria. En esta noche, sé propicio a mí y dame las herramientas que yo necesito para crecer en ti. Gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Ay, hermanos. Mañana vamos a estudiar. ¿Cuánto tiempo? El que necesitemos. Necesitamos principios del reino para nuestra vida diaria.
tenemos toda esta cuarentena para estudiar. No, nos vamos a estudiar en menos tiempo. Mañana seguiremos con estos principios del reino de los cielos. Todo el que necesite oración, escríbame, pastor, necesito oración. Si tienen mi teléfono, 311-366-2902. Colócame tu necesidad. Quiero decirte que en la iglesia tenemos una cadena de oración 24 horas al día. Inmediatamente colocaría, necesito oración por algunas personas que me han llamado. No necesito decir ni los nombres ni su necesidad, tranquilo, no lo voy a decir. Pero si necesitas oración, pues envíame ahí a mi WhatsApp, ¿cierto? 311-366-2902 y voy a estar orando por ti. Bueno, quiero anunciar, saludar a todos. Uy, este número, hay mucha gente. Miguel Ángelo, Dios te bendiga. Blanquita, Dios te bendiga. Daisy, Dios te bendiga. Yeye, Dios te bendiga. Elvira, Dios te bendiga. Flor Quintero. Jenny, ve, tengo a Jenny Pérez Hernández aquí. Jenny, Dios te bendiga. ¿Cómo estás? Que el Señor te ayude bastante, te dé fortaleza y bendiga a esas muchachas y las ayude. Ángela, Luzaida Cardona, saludes a Angelita y a Linita, Flor Quintero, mi amigo del alma. Compartimos momentos preciosos en Santander. Álvaro Martínez, bueno, Lina, la hermana Lina María Hernández, Laura Milena, Laura, Andrés Mendoza, Richard, qué bien. José Mario, Dios te bendiga, mi amado hermano, qué bueno. Ah, no, este es José Andrés. Miriam, Diego Tobar, miran a Diego Tobar, Dios te bendiga, Diego, allá en Bogotá. Iván Darío Martínez, Dios te bendiga, mi hermano Iván Darío Martínez. La hermanita Dora Arbeláez, Dios te bendiga. Maru, pastor y evangelista José Mendoza, mi amado hermano, Dios te bendiga. Yanaruba, Luz Dari, Dios te bendiga. Milena, también. Robinson, amén. Nubia Flores, Dios te bendiga. María Elida Quintero, pastor Javier de Jesús Gómez, Dios me le bendiga, mi amado pastor. Elisa Montoya, Juan Fernando, bien, Juan Fernando. Lilianí, qué bueno, Lilianí, verte por este lado. Carlos Álvarez, Dios te bendiga, Carlos. Adamaris García, Dios te bendiga, Adamaris. John Sea, pastor John Sea, Dios te bendiga. Rosa Jaramillo, Robinson, Julián, miran a Julián Sala, primer baterista de palabra de la iglesia de Sabaneta. Venía y nos apoyaba, él era del centro de Medellín, pero nos apoyaba. Te queremos, Julián. Hablamos mucho con mi esposa de ti y de tu familia. Andrew Guarín, Dios te bendiga. Elkin Sánchez, Elkin, ¿qué más, hermano? ¿Cómo estás? Pastor David Díaz, Dios le bendiga, hermano David Díaz. Rosa Jaramillo, Robinson, por aquí dice, el problema es de que nos alimentamos diariamente para vivir bajo los principios de la palabra. El problema es que nos alimentamos. Qué bueno, no sería problema, sería una bendición. Mauro Quintero, Dios te bendiga. Gracias, Señor, por tu bendicida palabra. Enséñame a morir a mí mismo y enséñame a vivir en obediencia a ella, sí. Dora Hernández, Dorita, Dios te bendiga. Y Anuar está diciendo amén. Dios le bendiga. Nos vemos mañana en Discipulado Básico, 10 de la mañana.